Lo comentaremos en el chat con calma, ¿eh? Pero básicamente la ceremonia es esto. Se expondrá el Santísimo a las 17:30. Es muy importante que lleguemos un cuarto de hora antes. O sea, si el acto empieza a las 17:30, estar ya a las 17:15. ¿Por qué? Porque os tendremos que ubicar en los bancos de delante. Primero los que consagráis por primera vez. Y detrás vuestro estaremos los que renovamos. Con lo cual tendremos que sentarnos, toda la parafernalia. ¿A va en Barça? Si vienes aquí, no lo sé. No. Vale, pues llegamos a las 17:15 y a las 17:30 empezamos. Se expondrá el Santísimo, haremos vísperas, haremos el Santo Rosario, rezaremos la carta de consagración, el sacerdote leerá la primera parte y después cuando dice yo, Salvador, pecador, pues eso, nos pondremos de pie y rezaremos nuestra consagración. Acto seguido, los que renovamos, haremos también nuestra carta de renovación. Y ya está, ya estamos consagrados, ya estamos renovados. Es así de sencillito. Se reservará el Santísimo, entonces, en una ceremonia muy rapidita, que no os tiene que dar ningún pánico escénico, se os llamará al altar por vuestro nombre, y uno por uno pasaréis. El sacerdote os bendecirá la cadena y la medalla y os daremos el pergamino. Y volveréis a vuestro asiento. Así, pum, 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 pum. Y ya celebraremos la Santa Misa de las 7, que es la Santa Misa de la parroquia. Ya está. Después ya Nuria, que es mi lanzapalante, no sé si quiere hacer un picnic con vosotros o... Algo haremos. Sí. Si queréis, pues después nos vamos a cenar por ahí, hacer un pica-pica. Sí, le acabo de preguntar al sacerdote y que si quería participar con nosotros, venir o bien hacer un pica-pica aquí, al terminar, o fuera con él también, claro, porque no digo, si es aquí vienes y si no, no. Entonces, digo, vente con nosotros, si no lo hacemos aquí, pues vente con nosotros a cenar. Entonces me ha dicho que sí, que podemos quedarnos aquí y hacer aquí un pica-pica. Entonces, bueno, pues lo que haremos será cada uno traerá una cosita y pues hacemos aquí una reunión así, un poquito de celebración y nada. Y a partir de ahí pues empezaremos con estos grupos de oración, cenáculos de oración, que los reuniremos una vez al mes. Es decir, el grupo de WhatsApp no se va a cerrar, seguirá abierto y cada consagración nueva, ¿verdad?, irá entrando gente que se consagra por primera vez. Vosotros ya seréis los que os renováis. Entonces, el grupo de Griñón de Montfort de Barcelona, la Fundación, hace 2 consagraciones al año. Una es el 25 de marzo, la Encarnación, que empieza el 20 de febrero. Claro. Que empieza ya mismo. Y la siguiente es la que estamos haciendo, que es la de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. Pero en ese grupo de WhatsApp se hacen 2 consagraciones. Y se consagra gente nueva y se renueva los que ya estamos ahí. Entonces el grupo irá creciendo. Y como es una consagración itinerante, que quiere decir que ahora se hace en esta parroquia, la próxima consagración se hace en otra parroquia en Barcelona y la otra en otra y en otra, pues irán habiendo personas de diferentes parroquias y después cuando se termina la consagración, pues se seguirán reuniendo, como nosotros vamos a hacer aquí una vez al mes, pues en estos cenáculos de oración. Si la parroquia ya tiene un cenáculo de oración, como por ejemplo esta que tiene los viernes por la noche Rosa Mística, pues nos podemos unir a ellos y bueno, eso dependerá, ya lo hablaremos y veremos. O sea, al final lo que se trata es de que esto no sea una consagración y ya está. Muy bien. Que no sea una consagración y ya me olvido de los compañeros y me olvido de la comunidad y a Dios y ya nunca más, sino que sea una cosa que continuemos en contacto, porque al final el camino empieza ahora, pero a lo largo del camino de fe pues irán pasando cosas, iréis viviendo experiencias personales, pues os sucederán, os pasarán preguntas, pues cómo vivir, pues ahora cómo hacer las cosas, o sea, no sé, preguntas normales y cosas cotidianas que os puedan pasar. Incluso a veces pues solamente son inquietudes o yo qué sé, pues a veces uno necesita pues estar en compañía y hablar un poquito de las cosas, ¿no? O sea, hacer un poquito de comunidad, ¿no? Y ya está, y ese es el objetivo. El objetivo es la consagración, pero después no abandonar este camino, ¿no? Yo después en la charla os explicaré experiencias personales que he tenido en la consagración, que son muy bonitas,
Y os hablaré también de los sacerdotes, que es un tema que el otro día que queríamos hablar se nos pasó, y hoy os quiero hablar de los sacerdotes, y ya está. Pues venga, vamos rápido, porque si no, Sí, no nos acercamos hoy. Venga. Una vez que ya nos consagramos, aparte del rosario, ¿hay alguna oración para el día a día, no la consagración? No exactamente, pero sí que tenemos un secreto de María, que es hacer todas las cosas por María, con María, en María, para María, que ahora lo vamos a repasar. Es rezar mucho por las intenciones de María, hacer todas las obras, desde las más ordinarias a las más sublimes, como la comunión, que ahora lo vamos a explicar, por María, con María, en María, para María. Y sí que hay una oración que yo creo que tenéis que interiorizar, memorizar, interiorizar, llevarlo al corazón, que es el himno que nos ha dejado la Santísima Virgen María, que es el Magníficat. San Ismael de Montfort recomienda que en todas nuestras comuniones, tal vez nuestra primera oración, al recibir, ¿qué queremos hacer? Queremos no quiero llevar a Jesús a mi corazón, sino que en el secreto de María consiste en llevar a Jesús de Eucaristía al Inmaculado Corazón de María en mí. Le pido a la Santísima Virgen María como consagrado que me preste su Inmaculado Corazón para que sea ella la que reciba en mí y por mí a Jesús de Eucaristía. Por eso dice en el numeral 222 que en un mes practicando esta devoción fielmente, podemos dar al Señor más gloria en un mes que en toda una vida de esfuerzos basados en mi propia edificación. Porque no es lo mismo que yo reciba a Jesús en mi miserable corazón, a que Jesús, Eucaristía, venga al Inmaculado Corazón de María en mí, que es el paraíso natural de Jesús. Ahora lo vamos a ver eso, Por tanto, si hay una oración, nada más recibir la comunión es el Magnificat, el himno del Magnificat. Es decir, quiero recibir a Jesús en María, en el Inmaculado Corazón de María. Bueno, pues esto da pie a lo que os quería explicar, ¿no? Vimos la semana pasada que debemos hacer todas las cosas por María, con María. ¿Estamos bien? Sí, no, necesito un boli solo un momento y ya te lo devuelvo. Alguien que tenga que no se quede sin. ¿Te quedas sin? ¿De qué? ¿No tienes más? Vimos la semana pasada que queríamos hacer el secreto de María consistía en hacer todas las cosas por María, con María y María para María. Pues he dejado aquí en la primera hoja un esquema que va muy bien para recordarse uno, ¿no? Porque muchas veces con el tiempo uno se confunde, ¿no? Por María, ¿qué es hacer todas las cosas por María? Significa el dejarme poseer por el Espíritu de María, dejarme conducir, que yo sea un instrumento en las manos de María, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a fregar los platos, pues hago un simple guiño a la Santísima Virgen María. Me puedo ayudar de alguna ejaculatoria. En la última página os he puesto algunas ejaculatorias. La primera que está en negro que dice «Tus totus ego sum et omnia mea tua sum». Esta es, que significa «Madre mía Santísima, soy todo vuestro y todo lo mío os pertenece». Yo me la sé en latín también. Y es una ejaculatoria que nos ayuda, pues eso, a llamar a María, ¿no? Otra, muy importante, me renuncio a mí mismo y me doy enteramente a vos, Madre mía Santísima. Esta ejaculatoria tal vez sería la que más fielmente expresa lo que estoy diciendo, ¿no? De por María, de dejarme poseer por el Espíritu de María, ¿no? Es decir, ya no soy yo fregando los platos, sino María fregando los platos en mí. Aunque esto os parezca una vez de nada, pero es así, ¿no? Por eso, del acto más rutinario, podemos hacer la oración más sublime y más agradable y que más glorifica a Dios. Fregando los platos, podemos glorificar a Dios. Porque ahora ya no soy yo fregando los platos, sino que es la Virgen María que vive en mí y que está glorificando a Dios en esa obra tan mínima. Por eso, una vez más, volvemos a ese numeral 222, que el santo nos promete que en un mes de practicar esta devoción con fidelidad, podemos dar más fruto, más gloria a Dios que en toda una vida de esfuerzos personales, ¿no? Os he tomado Virgen Purísima en lugar de todos mis bienes. San Ismael de Montfort recomienda mucho, por la mañana, de repetir muchas veces, Ave María Virgo Fidelis, Ave María Virgo Fidelis, Ave María Virgen Fiel. Y
Y por la tarde, en señal de penitencia, en señal de pedir perdón por nuestros pecados, decir muchas veces, Ave María, Mater Misericordia. En fin, aquí tenéis hay muchas más jaculatorias, yo aquí os he dejado algunas, que nos puede ayudar a hacer ese pequeño guiño a la Santísima Virgen María para en todas nuestras obras hacerlas por María, porque no es una cosa muy intelectual, es simplemente un guiño. A veces yo simplemente hago un pensamiento en María e inicio mi obra y me olvido de lo demás. Es así de sencillito. Con María quería decir que como que María es el modelo acabado de virtud en el cual es mi refiero, ¿no? Pues siempre que inicio una obra, la que sea, fregar los platos, me pregunto cómo la haría María si estuviese en mi lugar. Eso es con María. Para María quiere decir que todo lo que hago tiene que ser pensando en lo mejor para Jesús y para María, ¿no? Para su gloria. No me busco a mí mismo, sino que tengo el noble fin de agradar a Dios y punto. Y en María hemos dicho que es que el paraíso natural de Jesús es María, el jardín natural de Jesús es María. Vamos a verlo ahora, y esta es la clase de hoy. Vamos a ver cómo puede comulgar un consagrado al Inmaculado Corazón de María. ¿Cómo nos recomienda San Efraín de Montfort que los consagrados comulguemos? Y lo que él recomienda es que tomemos la comunión en María. Vamos a leerlo porque vale la pena, es muy breve. Va del numeral 266 del tratado al último, que es el 273. ¿Está encendido el micro? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Qué página es? Por favor. ¿Qué número es? Sí, los últimos, del 266 al 273. Mirad, es que es precioso. Dice, ¿qué debemos hacer ya antes de la comunión? Vamos a leerlo y después, en la segunda página, viene cómo yo lo interpreto y cómo yo particularmente lo practico cada día. Y así tendréis una referencia, que no será perfecta, porque es la mía, pero es como yo lo hago, ¿vale? Ahora os leo lo que dice el santo primero, ¿no? Dice, primero, justo antes de la comunión, os humillaréis profundamente ante Dios. Segundo, renunciaréis a vuestras propias disposiciones, por buenas que vuestro amor propio os las haga ver. Es decir, primero nos humillaremos. De toda la vida en la Santa Misa, al ir a tomar la comunión, lo primero que se dice es, Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. 3 veces. Esto siempre es de la misa tradicional de toda la vida. Pues es una cosa que tenemos que rescatar. Antes de la comunión, lo primero es humillarme. Señor, esta gracia no me la merezco. Y además soy todo pecado. Pues si soy todo pecado, ¿cómo la dignidad de las dignidades viniendo a mí? No me lo merezco. Señor, no soy digno. 3 veces. Después, renunciar a nuestras propias disposiciones. Acordaos que lo primero que os enseñamos aquí fue que en el día de nuestra consagración vamos a entregar todos nuestros bienes interiores y espirituales, ¿no? Nos hacemos tan pobres que le damos a la Santísima Virgen María incluso las intenciones de nuestras buenas obras, ¿no? El valor interpretatorio y satisfactorio de todas mis oraciones y todas mis buenas obras, ¿no? Pues esto va en línea con esto, ¿no? Aunque yo me crea que ofreciendo esta comunión por no sé qué, vale, está bien, hazlo, ¿no? Pero por encima de todo, reza esa jaculatoria que os he enseñado, ¿no? Madre mía Santísima, me renuncio a mí mismo y me entrego enteramente a vos, a vuestras intenciones, a vuestro punto de vista, a vuestra gloria. Me olvido de mí mismo. Eso es lo que significa, ¿no? Tercero, repetiréis vuestra consagración diciendo tus totos sum et omnia mea tua sum. Es eso, ¿no? Madre mía Santísima, soy todo vuestro y todo lo mío os pertenece. Cuarto, suplicaréis a esta buena madre que os preste su corazón para recibir en él a su Hijo con las mismas disposiciones.
Le vamos a pedir a la Santísima Virgen María, Madre mía, préstame tu inmaculado corazón para poder recibir en él a tu Santísimo Hijo. Le representaréis que conviene a la gloria de su Hijo no ser colocado en un corazón tan manchado e inconstante como el vuestro, y que no por eso se perderá ni menoscabará su gloria, sino que si ella quiere venir a habitar en nosotros, para recibir a su Hijo, lo puede por el dominio que tiene sobre todos los corazones, y que su Hijo será por ella bien recibido, sin mancha y sin peligro de ser ultrajado, ni perdido. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Le diréis con la mayor confianza que todos los bienes que le habéis dado son poca cosa para honrarlo, pero que por la Santa Comunión queréis hacerle el mismo presente que el Padre Eterno le ha hecho, y con el cual será más honrada que si le dieseis todos los bienes del mundo, y que, en fin, Jesús, que la ama sobre todo, desea aún tener en ella sus complacencias y su reposo, aunque sea en vuestra alma más miserable y más pobre que el establo, a donde Jesús no halló inconveniente ir, porque allí estaba ella. ¡Qué bonito! Es que es precioso, es que es una prosa preciosa, ¿no? Es decir, lo mismo que el Señor no tuvo inconveniente en venir a un establo humildísimo, ¿no?, en su nacimiento, ¿no? Pues ahora viene a mi pobre corazón de pecador, pero no le importa a Jesús. ¿Por qué? Porque viene por María. Vino a ese establo por el vientre de María. Y ahora viene a mi pobre establo por el corazón inmaculado de María. Es precioso, ¿no? Le pediréis su corazón con estas tiernas palabras: yo os recibo por mi todo. Dadme vuestro corazón, oh María. Después dice en la comunión, pero en realidad esto se hace justo antes de la comunión. Poco antes de recibir a Jesucristo y después del Padre Nuestro diréis 3 veces: Señor, no soy digno. Es decir, en algún momento antes de la comunión: Señor, no soy digno, Señor, no soy digno, Señor, no soy digno. Y segundo, pedirle a la Santísima Virgen María que nos preste su inmaculado corazón para recibir en él a Jesús Eucaristía. Porque yo soy un pobre establo lleno de pecado. Pero no le importará al Señor si os recibe en el paraíso de vuestro inmaculado corazón. Y por último, esto ya no lo salto, pero dice: y después de la Sagrada Comunión, justo después de la Sagrada Comunión, después de la Sagrada Comunión, recogiéndoos interiormente, introduciréis a Jesucristo en el corazón de María. Le daréis a su madre, que la recibirá amorosamente, le colocará honrosamente, le adorará profundamente, le amará perfectamente, le abrazará estrechamente, y atención ahora, y le hará en espíritu y en verdad muchísimos oficios que en nuestras espesas tinieblas nos son desconocidos. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Es decir, como dice San Ismael de Montfort, aquí que enmudezca toda lengua. Es decir, cada vez que recibamos a Jesús Eucaristía con esa devoción que estamos aprendiendo, que nos está enseñando San Ismael de Montfort, la Santísima Virgen María va a obrar en nosotros todos estos prodigios. Creerlo, yo lo creo profundamente, ¿no? Le colocará honrosamente, le adorará profundamente, le amará perfectamente, le abrazará estrechamente y le hará en espíritu y en verdad, atención, muchísimos oficios que en nuestras espesas tinieblas nos son absolutamente desconocidos. Y aquí tenéis una vez más, ¿no?, el porqué del numeral 222, ¿no?, que si somos fieles a esta devoción, en un solo mes podemos dar más gloria a Dios que en toda una vida de esfuerzos basados en mis disposiciones. Bueno, pues esto es lo que dice el santo, ¿eh? Yo en la segunda página, creo que sí, en la segunda página os explico cómo yo particularmente he interpretado todo esto. Y aquí os digo lo que yo hago.
Vosotros pues tenéis que hacer vuestro propio bagaje, vuestro propio caminar, y lo diréis con vuestras propias palabras, ¿no? Pero yo lo hago así. Yo incluso ya antes de empezar la misa, intento llegar unos minutos antes, aunque sea. No hace falta más, con 2 minutos. Y antes de que empiece la Santa Misa, saludo a María, invoco a María. Quiero celebrar esa Santa Misa por María, con María, en María, para María. Pues lo primero es llevar mi corazón a María. Le digo, Madre mía Santísima, sea esta Santa Misa y esta Santa Eucaristía por tus intenciones, porque vos, Madre, sois la Reina y Señora de todas mis oraciones, la Reina y Señora de todas mis intenciones, la Reina y Señora de todas mis Eucaristías. Y acto seguido le rezo el Ave María de Oro, que, respondiendo a tu pregunta, es otra oración que es propia de los consagrados. El Ave María de Oro es una oración que tiene muchísimas promesas y que la Iglesia la destina a invocar a María. Y dice, Ave María, blanco lirio, de la gloriosa y siempre serena Trinidad, salve brillante rosa, del jardín de los deleites celestiales, oh tú de quien Dios quiso nacer en este mundo, y de cuya leche el Rey del cielo quiso nutrirse, alimenta nuestras almas con las efusiones de la gracia divina. Amén. Ojo, no estáis obligados a aprenderos esta oración y a rezarla. Digo que yo, la interpretación que he hecho de esto que hemos leído de San Luis de Montfort, yo lo he interpretado así, con los años de vivir esto. He llegado aquí y os lo participo por si os puede ayudar. Es mi manera particular de hacerlo. Primero, esto es antes de que empiece la misa. Antes de que empiece la misa ya me entrego a María. También podéis utilizar las oculatorias. Madre, me renuncio a mí mismo, me renuncio a mis disposiciones en esa Santa Misa y me entrego enteramente a vos, por ejemplo, ¿no? Esta es la idea. Es un guiño del corazón a María y María se encarga de todo. No tenéis que hacer ningún esfuerzo intelectual, ¿eh? Y ya cuando vamos a comulgar, justo antes de la Eucaristía, lo que hemos explicado, Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. Señor, no soy digno. Y esto lo podéis acompañar con vuestras palabras, con vuestra oración mental y verbal, ¿no? Y digo, yo lo hago así, le rezo esta oración y le digo, por eso, Madre mía Santísima, por eso, ven, Mamá María, ven, a recibir a tu Santísimo Hijo en mí. Préstame tu inmaculado corazón para poder recibir en él a tu Santísimo Hijo, con toda la dignidad que se merece, con tu amor, con tu ternura, con tu humildad, con tu pureza, con todas tus virtudes. Ven, Virgen María, a recibir a tu Santísimo Hijo en mí. Y vuelvo a rezar el Ave María de Oro. Yo soy un fanático del Ave María de Oro. Lo rezo muchísimas veces, pero es que es precioso, ¿no? Sí. Y insisto, es la oración que tiene la Santa Iglesia Católica para invocar a María. Y tiene muchas promesas, especialmente en la hora de la muerte. Hay una promesa de que la Santísima Virgen María, los que sean devotos del Ave María de Oro, vendrá a recogernos personalmente. Es muy bonito. De eso es de la comunión. Ya hemos comulgado, pues lo que hemos explicado. Introducimos con la imaginación. Es que no es un esfuerzo intelectual. La Virgen María es sencillísima. Con mi propia imaginación introducimos a Jesús en el corazón inmaculado de María, que es el paraíso que Jesús se creó para poder venir con nosotros a este mundo. Y nos ayudamos con el rezo del Magnificat. Yo me lo sé en catalán porque, como iba a misa, pues rezábamos siempre el Magnificat en catalán, ¿no? Pero bueno, aprendemos el Magnificat de memoria. Tal vez, si os pudiera recomendar algún deber para a partir del 9 de diciembre, aprendeos de memoria el Magnificat. Es el único himno de María que ha sobrevivido. Y creo que ya está. Es así de sencillo. Esto lo podemos llevar a todas nuestras obras.
desde las más sencillas como fregar los platos, hacer la cama, pero como mínimo, porque a mí se me olvida, a lo largo del día con el trajín se me olvida esto, pero como mínimo, nuestras santas misas, nuestras visitas al Santísimo, cuando vas a visitar al Santísimo, vas a visitar 15 minutos al Señor que tienes por ahí, vas al Sagrario, pues antes de la visita, invoca a María. Madre, que no sea yo visitando a Jesús, que soy indigno, que seas tú visitando a Jesús en mí, que sea la Santísima Virgen María obrando en mí. Esa es la promesa de San José de Montfort. Si conseguimos, como consagrados, que nuestra vida no sea nuestra vida, sino la Santísima Virgen María obrando en nosotros, vamos a dar mucho más fruto, mucho más gloria. Por mi parte ya está. ¿Tenéis alguna duda? Pues yo me tengo que ir porque me ha llamado mi madre que no se encontraba muy bien y dejo a mi abandonadita. Me sabe mal, pero tengo que ir. Gracias. Estamos en contacto por el canal, ya explicaré muy bien lo de la consagración, lo de la ceremonia, no os preocupéis, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Un aplauso por todo el trabajo, porque trabajan mucho para que tengamos todo esto, que lo sepáis. Y si necesitas algo, trucas con sabor bonito. Bueno, que no sé nada. No sé. Luego te escribimos. Bien, bueno, a ver. Yo, como sabéis, veis, muchas veces vengo y lo que hago es orar mientras está él hablando y de lo que él habla yo voy anotando las cosas que os quiero luego explicar. Es decir, yo voy un poquito como con improvisación en oración, porque no quiero hablar yo de lo que quiero hablar, sino que quiero hablar de lo que, bueno, pues, no sé, el Señor ponga en mi corazón. Espero que sea así. Yo hoy os quería hablar de cosas un poquito personales, porque la consagración para mí fue algo como muy particular y muy especial, muy fuerte, ¿no? Pasó una cosa muy bonita en mi consagración, yo la hice en solitario y os quería contar experiencias personales, de sueños y de cosas que he vivido en la consagración, para que veáis que realmente una consagración no es una cosa que es como un acto que hago, un ritual o alguna cosa así como mecánica, sino que realmente suceden cosas, ¿no? Y bueno, y el espíritu, nuestra alma se va transformando y van sucediendo cosas. A lo largo de la vida lo iréis viendo, ¿no? Pero realmente reconocerse así, consagrados a Hijo de María, es una gracia, ¿no? Es un favor, es una cosa especial. ¿Cuándo lo hiciste? Yo lo hice, bueno, yo deciros que yo era católica porque me eduqué en un colegio de Opus Dei, pero a los 16 años lo dejé, me enfadé con la Iglesia, porque me enteré de la Inquisición y como la Inquisición pues para mí fue algo muy grave, me enfadé literalmente y me aparté de la Iglesia durante unos 33 años, más o menos, 30 y pico de años, ¿no? Y el día de la Virgen de Guadalupe del año 2020 yo tuve lo que mucha gente luego supe que se llama iluminación de la conciencia. El Señor en varias ocasiones me habló en momentos muy críticos de mi vida y en este hablarme pues yo caí de rodillas al suelo. Está en mi canal, si lo queréis ver, es una conversión que se llama tumbativa. Yo era del mundo, por la mañana era del mundo, por la mañana estaba en Tinder y por la tarde estaba en misa, ¿no? O sea, fue una cosa muy fuerte. Entonces, digamos que esta transformación, este momento, que fue un choque muy fuerte, porque imaginaros para una persona absolutamente convencida de lo que en el mundo hay es correcto y todo bueno y tal, y de repente por la tarde estar deseando ir a confesar toda mi vida y empezar a ir a misa, o sea, fue una transformación que me tuvo varios días en estado de shock. Realmente estuve muchos días en estado de shock en donde yo no recordaba muy bien muchas cosas y no entendía qué estaba pasando en mi interior. Yo tuve una transformación brutal, muy fuerte, muy fuerte. Yo de joven había hecho Ouija, había hecho Reiki, había hecho Tarot, había hecho de todo lo que os podáis imaginar, todo lo había hecho yo. Yo era tarotista, practicaba una religión que se llamaba Umbanda, en donde luego descubrí pues, que era un poquito rozaba el satanismo. No digo yo que fuera satanista porque yo nunca he querido hacer daño a nadie, que quede claro,
pero sí que yo adoraba a otros dioses, ¿no? Era otra religión. Entonces, bueno, yo tuve una transformación muy fuerte, muy fuerte. En esta religión que yo practicaba, pseudo-religión, en la cual me engañaron porque me decían que venía de la Iglesia Católica, pues me insistían en que yo tenía que hacer, me tenían que hacer trabajos como de santería, para que entendáis, ¿no? Trabajos de santería para eliminar de mi vida y de mi entorno los espíritus demoníacos que me perseguían o que hacían mi vida más complicada, ¿no? O sea, esto... Luego quiero hablaros del tema de María, luego volvemos a Griñón de Montfort. Pero bueno, os quiero explicar un poquito el contexto de mi vida, ¿no? De cómo sucedió el tema de la consagración, porque es un tema que a mí me transformó, lo importante que es. Entonces, esta gente quería dinero, claro, dinero, para que yo hiciera trabajos de santería para eliminar de mi vida estos espíritus malignos. Sucedió mi conversión, que está en mi canal, como sabéis, los que me veis, María Valtorta, Alma Víctima, ese es mi canal. Después en el grupo os volveré a poner el enlace. Y bueno, a raíz de ahí, pues bueno, estas personas querían que yo siguiera yendo a estos encuentros, ¿no? Y en estos encuentros, pues claro, tenías que pagar dinero. Bien, pues ¿qué pasó? Claro, imaginaros una persona del mundo y de repente se encuentra sola, porque yo iba a la parroquia, no tenía comunidad, no tenía nadie, no conocía a nadie, apenas conocía al sacerdote, en fin, iba sola. O como os he comentado anteriormente, yo sentí que quien me podía ayudar era María. ¿Por qué? Porque yo como madre entendí que yo quiero que amen a mi hijo. Os lo conté hace días atrás, yo quiero que amen a mi hijo. Yo iba de pequeñita al parque y yo quería que mi hijo tuviera todos los amigos del parque fueran sus colegas, ¿no? En los cumpleaños que se llenaran de niños, en las fiestas que todo el mundo amara a mi hijo, ¿no? Entonces yo, para comprender a Dios, a la Santísima Trinidad, quien para mí, siempre todos tenemos una devoción importante, ¿no? Pues para mí la persona importantísima era el Padre, o sea, la primera persona, la Santísima Trinidad, era mi gran devoción. Es decir, que en mis 33 años de estar apartada de Dios, sí que es verdad que por las noches yo hacía un Padre Nuestro y siempre tenía esa oración a Dios Padre. Eso es lo que me ha mantenido, digamos, un poco el espíritu un poco vivo, digamos, no lo acabé de matar. Y bueno, y luego pues cuando entendí que tenía que comprender, aquello era demasiado difícil para mí y entonces acudí a la Virgen. ¿Cómo llegó hasta mí la consagración? No me lo preguntéis porque no tengo ni idea. Os digo que esos días fueron un poquito estado de shock. Yo no recordaba nada. Estaba atolondrada, me pasaban cosas muy fuertes, tenía sueños muy fuertes, tenía sueños, veía en sueños a Jesús, veía en sueños a la Virgen y veía en sueños a Satanás. Los veía, que me despertaba y los veía, es decir, no es que los soñara, sino que yo en duermevela los veía reales en mi habitación y me hablaban. Entonces yo, claro, imaginaros, todo esto era como una locura. Decía, bueno, esto le pasa a los católicos porque, claro, o sea, para mí esto era, digo, yo no lo veo normal. Yo lo contaba a la gente y, claro, esto no era normal. Yo lo contaba porque me pensaba que a todo el mundo le pasaban estas cosas, estas experiencias, pero no eran normales, no eran normales. ¿Pero experiencia cómo? ¿Qué tipo de experiencias? Pues, por ejemplo, yo tenía, una experiencia me pasó, una de las cosas, la frase principal de mi conversión, la frase fuerte que me dijo el Señor en mi conversión, en la cual yo sentí pues este juicio, digamos, privado del alma, que se llama, yo me sentí ante Dios, tenéis que ver el vídeo para entenderlo. El Señor me habló y me dijo, te arrodillas delante de otros santos si no lo haces delante de mí, te quiero en mi templo. Como templo se refería a la iglesia. En ese momento, estoy hablando de un momento crucial de mi conversión, yo caí de rodillas al suelo y por primera vez en mi vida sentí arrepentimiento de mi vida, cosa que no había sentido hasta ahora. Eso es una gracia, sentir arrepentimiento, ¿no? A partir de ahí yo empecé a ir a la iglesia, a confesarme a la iglesia. Pero yo tenía, porque era la pandemia, un esguince en la cadera. Tenía una rotura en la cadera, me había abierto las piernas así en la bañera y me había hecho algo en la cadera y con la pandemia pues no iba porque estaba como estaba todo el mundo de la pandemia. Y yo cada vez tenía peor la cadera y ya no podía ni doblarme, no podía ni ponerme los zapatos, ni ponerme los pantalones, ni nada, o sea, mi pierna estaba cada vez más rígida. Bueno, pues una de las cosas que me pasó fue que después de esta experiencia, en los días posteriores, por ejemplo, en mitad de la noche sentí que se me soldaba el hueso, se me soldaba, o sea, que algo, no sé qué es, como algo eléctrico, como una soldadura, soldaba aquello que me hacía daño. Me desperté porque pensé, no puede ser, noto que se me está sanando. Yo no podía ponerme ni los zapatos. O sea, yo no podía inclinarme hacia adelante, por lo tanto tampoco podía arrodillarme en la iglesia. Pues el Señor me sanó. Cuando terminé de sentir esa electricidad,
cogí mi rodilla, que no la podía ni doblar ni para vestirme, y me la pude poner en el pecho. O sea, pude hacer así y doblarla hasta aquí. Es decir, fui sanada. Después tuve un bulto en el pecho, me lo quitó, o sea, desapareció. En fin, muchas cosas, ¿no? O sea, muchas cosas muy, muy particulares. Pero os quiero hablar de lo que pasó con la Virgen. Yo entendí que la consagración era una cosa necesaria, no sabía dónde iba, pero bueno, digo, yo me consagro, oye, porque al final, mira, no pierdo nada, me pongo a rezar el rosario, yo no sabía ni rezar el rosario, fui a mi párroco, le pregunté, oye, ¿cómo se reza esto? Y me dio uno, y me dio cómo se rezaba. Bueno, pues empecé a rezar el rosario. Y no sé si os habrá llegado, pero en los escritos de Grignon de Montfort dice que pueden pasar cosas extraordinarias durante la consagración. Hay una frase que se pasa muy desapercibida, pero dice que pueden pasar cosas extraordinarias. A mí me pasó. Yo una noche estaba en plena consagración, mi primera consagración, que me consagré en solitario, es decir, yo me consagré en mi casa sin que nadie me dijera nada, yo no hice ni diplomitas ni nada, es decir, yo hice mi intención y me fui a misa ese día y me fui a rezarle a la Virgen y le dije, aquí estoy, soy toda tuya. Me puse delante de la Virgen y le recé y no más, y ya está, y me fui a mi casa tan feliz. Es decir, este día fue así, mi consagración no fue tan solemne, fue una cosa privada. Pero yo soñé una cosa muy hermosa. Bueno, no es que lo soñara, sino que os voy a contar cómo la experiencia que fue, veréis. O sea, es una cosa simbólica, podéis tomarlo como un sueño, nada más, pero fijaros qué bonito es lo que simboliza, ¿vale? Es más el símbolo que no que lo interpretéis como un hecho real, sino como un símbolo de lo que sucede en el alma, ¿no? Yo era, no, en el sueño, yo estaba, ya no era yo, sino que yo era un alma, era un espíritu, un punto de luz muy pequeño. Pequeñito. Y ese punto de luz, que era mi espíritu, estaba en un lugar, no sé qué lugar, o sea, en un estado, en donde habían más puntos de luz. Esas almas, a la vez, se estaban consagrando conmigo. Entendía yo que eran las que estaban haciendo en el mundo lo mismo que yo. Y estábamos en un lugar. En este lugar, que era un lugar no tenía descripción porque era un lugar, no se sabe qué. Yo sabía que detrás había un velo, digámoslo así, algo que ocultaba el rostro de Dios. Pero yo estaba allí conociendo que detrás de un velo estaba el rostro de Dios, Dios. La Santísima Trinidad estaba detrás. Yo no podía verla, pero sabía que detrás estaba la divinidad. ¿Quién estaba a mi derecha? La Virgen María. Yo vi la Virgen María y comprendí lo que se dice cuando dice llena eres de gracia. ¿Por qué? Cuando yo vi, o sea, lo que hacíamos las almas, estos puntos de luz que éramos nuestros espíritus, lo que hacíamos era que cantábamos alabanzas a Dios en este sueño. Os digo que no tenéis por qué interpretarlo como una cosa tal, sino para que entendáis la interpretación, digamos, de lo que pasa en el alma. Mi espíritu, junto con otros espíritus, cantábamos alabanzas a Dios de una manera torpe, cantábamos muy mal, realmente entonábamos canciones fatales, pero es igual. La Virgen sonreía, estaba con una sonrisa preciosa y con las manos, de manera muy suave, nos dirigía como si fuéramos un coro de alabanzas. Y con las manitas así cerca del cuerpo hacía así. Ella llevaba un tul, una especie de velo por encima de su cabeza, que yo era diseñadora de moda. Lo dejé por cuestión ética ya, porque éticamente ya no podía más, pero ella llevaba un tul sobre su cabeza en donde yo no sé describiros qué tejido era, pero era un tejido que era como si fuera tejido de un pétalo de flor, o sea, era algo exquisito, absoluto, o sea, era algo que mis manos nunca han tocado, o sea, jamás, ni los tejidos mejores del universo, que yo he tocado tejidos muy buenos, jamás en la vida yo he visto un tejido como ese, era algo distinto. Su vestido era cerrado en el cuello, llevaba una cinta azul y ella era vaporosa, es decir, era como flotaba y llevaba hasta los pies, ¿no? Llevaba el vestido, le veía los pies y ella emanaba una luz azulada, blanca, en la cual se veía su rostro, pero ella era de un tono más bien azulado y agradable de ver, es decir, no me deslumbraba, sino que era una luz apacible, una luz hermosa, agradable. Yo sentía amor y mi alma
en el momento en que yo me giré y la vi sonriendo, ella vio que yo la veía, mi alma se enamoró de María. ¿Pero por qué se enamora un alma de María? Porque María es la llena de gracia. Y cuando decimos que María es la llena de gracia, significa que las gracias de Dios, es decir, las virtudes de Dios, están volcadas en María. Está volcada la pureza, está volcada la verdad, está volcada la sabiduría, está volcado el poder, está volcada la belleza, está volcada la perfección, está volcada la piedad, la misericordia. Todo está volcado en María. María es la llena de gracia, es la inmaculada concepción. Ella no tiene pecado original, ella es la llena de gracia. Dios ha volcado en ella todas sus gracias, todas sus virtudes. Imaginaos. Entonces el alma, cuando ve a María, el alma se enamora de María, el espíritu se enamora de María. Yo me enamoré de María en ese momento, porque vi que era impresionante. La belleza de María no es una belleza estereotipo de una mujer que se pone de moda, como por ejemplo hemos tenido hace poco y sigue dando ahí guerra la Kardashian, ¿no? El tipo de mujer kardashiana, ¿no? O sea, la Kardashian, pues todos son mujeres de Kardashian, las pestañas que parecen felpudos, las uñas largas que parecen animales. O sea, hay un prototipo de mujer que pasa a ser como el prototipo. Luego viene otra moda, el otro tipo de mujer, y venga esa mujer, y venga esa mujer. La belleza de María no es una belleza estereotipada, la belleza de María es una belleza armónica. La belleza de María es una belleza perfecta, porque no es ni demasiado así, ni demasiado así, ni demasiado... María es hermosa porque es perfecta, porque es equilibrada, porque es armonía, porque es belleza. Y ya está. No hay que pensar por qué es bella, porque es que lo es. Es la armonía de Dios. Es Dios hablando a través de María. Es su obra maestra. Entonces es María, no hay más. María es lo que es, el jardín cerrado de Dios. Es el secreto de Dios. Todo sucede en María y es un secreto, el secreto de María. Es el matrimonio entre el Espíritu Santo y María, es algo secreto, algo místico, entre la Santísima Trinidad y Dios. Por eso se le llama jardín cerrado. Es un misterio, el misterio de Dios. Entonces, cuando nosotros rezamos el Magnificat, y ahora os quiero ampliar un poquito todo lo que él ha explicado, os voy a explicar también otros sueños que tuve en el proceso de mi consagración, ¿no? Que os ayuden a entender más cosas, ¿no? Pero, porque al final también entended que el camino de la consagración, yo me consagro a María, me consagro a Jesús por María. Es decir, María es el camino que me va a llevar a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde hace Jesús la obra? ¿Dónde hace Jesús su gran trabajo, su obra principal? En la cruz. Entonces no tenemos que olvidar que María es un camino, pero el destino es Jesús. Jesús Eucaristía, Jesús crucificado, Jesús apóstol, Jesús exorcizando, Jesús evangelizando, Jesús sanando, es Jesús. ¿Me explico? Entonces ese es el destino nuestro. Nuestro destino al final, cuando nosotros ya morimos, ¿qué os pensáis que se nos va a preguntar? ¿Alguien me sabe decir qué pensáis que se os va a preguntar? ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuánto hemos amado? ¿Cuánta gloria le hemos dado a Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y al prójimo como a ti mismo. Es el primero. El primero hay que ejercerlo a lo máximo que podamos. Es lo más difícil. Amar al prójimo significa amar al que nos ama y al que no nos ama. Al que nos quiere bien y al que nos odia y quiere nuestra destrucción. Porque él amó a Judas sabiendo que iba a traicionarle. Es decir, ¿qué mérito tiene amar al que nos ama? No tiene ningún mérito. Hay que amar a todos. El prójimo es todo, lo bueno y lo malo. Eso es coger la cruz. Eso es amar a todo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nosotros cuando, entiendo yo, esto es una percepción personal, cuando uno fallece, la pregunta que se le hace al alma es ¿cuántas veces has dado gloria a Dios? Porque al final el alma está hecha para dar gloria a Dios. Al final en el cielo nosotros estamos llamados es a glorificar a Dios, a dar gloria a Dios. ¿Cuántas veces has dado gloria a Dios? ¿Cuántas veces has agradecido a Dios que el sol sale para ti, que la noche llega, que tienes un techo, que tienes comida, que tienes todo lo que tienes? ¿Cuántas veces has dado gloria a Dios y has glorificado en tus actos que eres hijo de Dios? ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces has desaprovechado esa ocasión? Y en eso es en lo que los santos se diferencian de los que no son tan santos. Los santos están todo el día glorificando a Dios con sus actos.
El morir a nosotros mismos, el que coger vuestra cruz y seguidme, significa en que yo haría X, pero Jesús no haría X, Jesús haría A. ¿Me explico? Eso es morir a mí mismo. Es que yo haría, pero yo no hago. Yo no he de hacer lo que yo haría. Yo he de hacer lo que Jesús haría. Y ahí es cuando entra María. María es la que nos ayuda a hacer ese camino. ¿Vale? Cuando hemos hablado del Magnificat, os explico, por ejemplo, una anécdota. Una de las veces que yo oraba el Magnificat, cuando oraba el Magnificat, tuve como una meditación en pleno Magnificat, en el que la Virgen me invitaba a orar el Magnificat como hija de María. Es decir, una madre o un padre tiene un hijo que se le ha de parecer, ¿verdad? Si está con él, se parece. Coge sus ademanes, coge su forma de hablar, coge su bondad, su maldad, se imita, repite, replica, ¿no? Pues el Magnificat es una invitación personal de la Virgen a hacer una oración como si fuera nosotras somos María, somos hijas de María, y no oramos un Magnificat como que recuerdo que María dijo aquello, nos queda esta oración y ya está, y la repito. No, o sea, hay que darle más profundidad al tema. María nos dio esta oración y nosotros debemos repetirla como hijos de María, como que somos el seno de María. Ahora viene la Navidad. Ahora viene la época de las más felices del año litúrgico. Nace Jesús. La Virgen ha dado, en la Anunciación ha dado el sí quiero, el hágase tu voluntad, el fiat, y viene ya Jesús, nace. Uno de los sueños que yo tuve, más bien sueño no, fue en oración, fue que el Señor realmente me pedía que yo dijera ese sí quiero, ese fiat, que el Señor quería nacer en mi corazón. Cuando los sacerdotes dicen en la parroquia, nace Jesús en nuestros corazones, yo lo tomaba como una, de verdad, o sea, lo tomaba como una cosa de qué bonito suena, pero no entiendo nada. Yo sinceramente decía, no entiendo, o sea, esto suena como muy romántico, pero como, o sea, no le veo el sentido, ¿no? Y realmente sí es así, realmente sí, porque, fijaos, ¿dónde quiere habitar Jesús? Os lo dije el otro día, ¿dónde quiere habitar Jesús? No quiere estar en un cáliz, no quiere estar en un sagrario frío. No quiere estar en un sagrario, en un cáliz, allí, para que lo adoremos. Si quiere, claro, que vamos allí, hablamos con él, por supuesto, porque él lo hizo, porque quiso. Pero donde realmente quiere estar es en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que lo amemos y que esté aquí, que es donde nosotros, de donde realmente recibe amor, de donde realmente recibe gloria, cuando nosotros decimos sí, aquí. Entonces, cuando yo digo sí, cuando yo digo ven a mí, cuando digo nace en mí, crece en mí, aliméntate de mi amor, vive en mí. Quiero glorificarte y darte honra porque yo soy hija tuya y como hija tuya llevo tu esencia, que es tu espíritu. Ahí es donde yo estoy cantando un Magnificat. Porque dice, magnifica mi alma la grandeza del Señor. Magnifica mi alma la grandeza del Señor. Eso ya es una frase que para meditarla ya tenemos, vamos, un montón de tiempo. Magnifica mi alma la grandeza del Señor. Es decir, mi alma se expande y magnifica la grandeza del Señor. Mi alma es la que canta, mi alma es la que alaba. Y mi alma está viva dentro de mí, mi cuerpo es el alma está prisionera en mi cuerpo. Mi cuerpo pedirá unas cosas, porque tiene derecho a pedir unas cosas. Tiene hambre, tiene frío, tiene deseo, tiene avaricia, tiene codicia, tiene sus cosas, sus debilidades. Pero el alma pide otras. Aquí es como si fueran dos reyes, el rey del cuerpo y el rey del alma. Son una corona y dos reyes. Y dependerá de nosotros a quién hacemos rey, al cuerpo o al alma. Hay una corona y en nuestra vida decidimos a quién le damos esta corona, al espíritu o a la carne, porque solo hay un rey. Hay una corona y solamente es para uno de los dos. Y en nuestra vida decidimos quién entronamos, a quién damos esa corona, al cuerpo o a la carne. Y la lucha es esa. El cuerpo pide y el espíritu también. El espíritu puede morir a través de la carne. Y el alma vive si nosotros mantenemos ese equilibrio entre carne y espíritu. El alma crece y el alma se desarrolla. Pero el alma es lo que es nuestra alma, es el soplo de Dios, es pequeño, no tiene alimento, no se alimenta de nada, nada más que de amor. ¿Y de quién recibe alimento? De Jesús, de Dios Eucaristía. En otro sueño recibí la frase
y yo decía, Señor, qué bien, en un sueño le decía, yo era lo mismo, un espíritu, era una luz flotando sobre mí, y decía, Señor, qué bien, mañana es viernes y voy a poder comulgarte, voy a recibir la Eucaristía. Y yo veía a Jesús sentado en mi mesita de noche, como se le representa, con una túnica blanca, con su manto rojo, con sandalias, con el velo por los hombros, o sea, muy sencillo, con mucha paz, y me decía, referente a la Eucaristía, decía, no le llames Eucaristía, llámale conocimiento del amor de Dios. Recuerdo que me desperté de golpe porque dije, ¿cómo? O sea, realmente recibimos la Eucaristía, y cuanto más recibimos la Eucaristía, más conocimiento tenemos de Dios. Porque más nos hacemos con Él, más se une nuestro espíritu a Él, más se nutre. El espíritu es como una planta, y la planta se ha de regar. ¿Y cómo se riega esta planta? Con la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento del espíritu. Y os lo dije el otro día, y la oración es el oxígeno del espíritu. Mantenerse en oración nos mantiene oxigenados hasta el siguiente alimento. Nosotros entre comida y comida respiramos, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo mismo. Entre Eucaristía y Eucaristía rezamos y nos alimentamos con la Eucaristía y vamos conociendo más a Dios a través de la Eucaristía y mantenemos la oración para mantener ese espíritu oxigenado, en contacto, en comunión, ¿de acuerdo? Bien, es que he ido apuntando antes. Vale, después, vale, referente a lo de con María, en María, por María, yo quería explicaros un poquito, que os lo he explicado otro día, pero quiero que lo entendáis, que no es unas frases hechas, sino que entendáis y que lo visualicéis. Visualicéis lo que pasa en el alma, lo que pasa en la misa. Cuando decimos la misa, no decimos las misas, es la misa. Dice, dichosos los llamados a la cena del Señor. Nosotros estamos llamados a la cena del Señor, que es la pasión de Cristo del año 33, cuando Él falleció. Estamos presentes en esa misa, estamos presentes en el Calvario. No estamos en una misa que sucede en el año 2024, no, porque Dios vive en un eterno presente, o no os olvidéis, nosotros somos hijos de Dios, y como espíritu, nuestro espíritu es eterno, y como es eterno, nosotros, la carne sí que vive el tiempo, pero el espíritu no. Y os voy a explicar por qué. Un ejemplo. Una de las veces también rezando el rosario, yo en pleno rosario estaba meditando los misterios dolorosos. Y en los misterios dolorosos tuve una visión de Jesús pasando por las calles de Jerusalén. Lo que yo vi era terrible, era demasiado, es decir, no nos representan a Jesús en la cruz como era de verdad. O sea, es terrorífico lo que realmente sucedió en Jesús, lo que le hicieron, ¿no? En ese camino al Calvario no solo hay humillación y no solo hay escupitajos y basura que le tiraban y heces y de todo, los objetos que encontraban de todo, sino que la corona era de un tamaño, lo que yo veía, más otras visiones de Catalina Emmerich, María Valtorta, etc. Pero yo tuve una visión que era reciente, que empezaba a leer a María Valtorta, que decir que fue una visión, no me digáis por qué, pero yo tuve una visión de algo espeluznante. No solo era el sufrimiento y la humillación de Jesús así en ese momento, sino que además era el dolor de que te lo están haciendo aquellos a los que tú amas hasta el punto de dar tu vida por ellos. Es el dolor y la traición del género humano. Imaginaos eso. Imaginaos que vuestro hijo os mata. Ese momento, ¿cómo debe de ser? Las lágrimas y el sufrimiento de Jesús en ese momento, de la humillación de su propio pueblo, de su propia gente, de los que Él ha creado, de sus hijos. Bueno, en ese momento yo estaba entre esa gente. O sea, yo estaba allí, presente. Yo no estaba tirándole cosas, yo no recuerdo cómo estaba, pero yo estaba entre la multitud. Y en ese momento que Jesús pasaba, paraba, me miraba y me decía, tú estabas ahí. Es decir, fijaos, hay que entender la eternidad, hay que entender la atemporalidad de Dios para entender nuestra vida. Nosotros estamos en la pasión de Cristo. Nosotros cuando le ofendemos estamos en el camino al Calvario, abucheándolo. Nosotros le escupimos, nosotros le hemos hecho todo eso. Somos nosotros que le hemos hecho eso. Estaban esas personas, desgraciadamente, que seguro que han recibido un castigo infinitamente peor. Yo doy gracias a Dios por no estar en aquel momento allí, porque no sé qué hubiera hecho. Sinceramente, si hubiera sido al lado de María Magdalena, hubiera estado entre los fariseos. O sea, yo doy gracias a Dios porque nunca sabe uno lo que hubiera hecho. O
sea, realmente era un momento crítico de la humanidad, ¿no? Entonces, él me decía, tú estabas ahí. Y mis oraciones, lo que él me decía era que mis oraciones, el rosario, y eso estaba rezando el rosario, lo que me decía era que el rosario para los demonios, para el mundo demoníaco, eran como tambores que retumbaban en lo lejos de una montaña. ¿Sabéis? Hay una historia que es verídica del Bruc. En Cataluña hubo una guerra que se llamaba los tambores del Bruc. Se pensaban que con los tambores retumbando en las montañas del Bruc venía un ejército muy grande y en realidad eran unos cuantos soldados, ¿no? Bueno, pues el Señor lo que me decía era que con el rezo del rosario nosotros teníamos que entender que el eco del nombre de María y la oración del rosario aterra a los demonios y se alejan. Es como si fuera el faili cuando le echas en la grasa y se van, ¿no? Pues, ¿verdad que sale el faili que se cae y la grasa desaparece? Pues como que el rosario hace algo así. Es como el rosario cae y los demonios ¡pum!, salen despavoridos. Y esa oración tiene una repercusión eterna. Es decir, mi rezo no sirve para mí solo, o para los que yo rezo, sino que sirve para los del pasado, los de mi presente y los del futuro. Es atemporal. Yo estoy allí, pero cuando rezo y hago algo bueno, igual que cuando hago algo malo, estoy en el camino, estoy rezando y estoy colaborando en la pasión. Si estoy en el lado de Jesús, estoy colaborando en el bien de la obra de la redención. Si estoy en el lado contrario, estoy luchando contra Jesús, estoy peleando y tirándole escupitajos y estoy abucheándolo. En donde estoy yo, lo decido yo, ¿no? Cuando rezo o cuando me comporto en la vida, estoy ahí. Y cuando yo estoy en la misa, estoy presenciando la pasión de Cristo. Estoy delante. Cuando se levanta el cuerpo de Cristo, se levanta la cruz. Imaginaos. Cuando levantaba el Cristo, yo me imagino a la cruz clavándose, con el cuerpo de Jesús cayendo. El dolor inmenso, o sea, imaginaos, esos momentos tenemos que meditarlos, o sea, realmente no es una misa cualquiera, es la pasión. Estamos invitados a la pasión, estamos presentes en la pasión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a los pies de la cruz. Entonces, cuando nosotros invitamos a María a habitar en nosotros, lo que hacemos nosotros es acercarnos todavía más en la pasión. ¿Dónde nos vamos? A los pies de la cruz. ¿Con quién? Con María, ¿no? Allí nos acercamos a María, porque somos hijos de María. Entonces, al estar como hijos de María, vamos a ir cerca de María a la pasión. Y en la pasión, ¿dónde estaba María? A los pies, observando cada lágrima de Jesús, observando cada herida, lamentándose de lo que le estaban haciendo a su hijo, que era el inocente de los inocentes, el santo de los santos, el abandono del Padre, que eso es lo más doloroso que tuvo, y todo lo que pasó. Y ella estuvo como testimonio para dejar testimonio en el nacimiento de la iglesia que nacía en ese momento. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Cuando nosotros decimos el Inmaculado Corazón de María, es difícil comprender. El Inmaculado Corazón de María, como que me imagino ahí un corazón ahí y digo, yo de verdad, o sea, yo lo digo así, me cuesta entender como que me pongo un corazón y que Jesús recibe en este corazón. O sea, como que me cuesta, porque yo soy como más gráfica, tengo que entenderlo de una manera más real. ¿Qué estoy haciendo yo? Si yo invito a María, invoco a María y la introduzco en mí, le digo espiritualmente, María, ven, cuando yo me acerco por el pasillo y rezo el Magnificat como hija de María, o rezo las oraciones que nos ha dado Salvador, que son tan bonitas, por lo que sea que yo decido rezar, obviamente, cuando dice, me humillo, es que, hombre, claro que tengo que humillarme. O sea, es que es obvio que tengo que humillarme. ¿Cómo voy a pensar yo que puedo...? O sea, fijaos en lo que estamos haciendo. Estamos recibiendo a la Santísima Trinidad. O sea, es que estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a María. ¿Por qué? Esto está en María Valtorta. ¿Por qué? Porque no nos paramos a meditar de que cuando Jesús se encarnó en María, recibió la carne y la sangre de la Virgen, la parte humana de la Virgen, y recibió la parte divina del Espíritu Santo. Por eso es, mientras estuvo en la tierra, hombre, Dios, era Dios oculto en el hombre, y cuando ya estaba en gloria, era Dios hombre, era Dios en gloria, era el hombre glorificado, ¿vale? ¿De quién recibe la carne y la sangre? ¿Quién hizo el cuerpo en su seno? ¿Qué cuerpo hizo eso? María. Cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, recibo, para que me entendáis, el ADN de María. Porque está María, es María la que le dio la parte humana. Por lo tanto, recibo a María. Pero cuando yo recibo a María, lo recibo por mi cuenta, pues recibo a María, recibo a Jesús de la manera, bien, puede ser.
Pero, primer punto, hay que recibir a Jesús, muy importante, en estado de gracia. O sea, el tema de la confesión es un tema muy importante, que parece que hoy en día se está como perdiendo. Y, por favor, o sea, una vez al mes hay que confesarse mínimo, pero no podemos recibir a Jesús en estado de pecado mortal. No se puede, porque es una ofensa gravísima. Es mancharle, es recibirlo en un basurero. Si nuestro cuerpo está lleno de pecado y está leproso, está enfermo, no podemos recibir al Santo de los Santos. Nuestra alma tiene que estar purificada a través de la reconciliación, del sacramento del perdón. Y tenemos que tener cuidado de no cometer pecados mortales y recibirlo en estado por pecado mortal. Y no valen excusas. Si no puedo recibirlo, pues no lo recibo, lo recibiré el próximo día. Pero no vale que luego me confieso. No. Me confieso y luego lo recibo. Y si no me he podido confesar, me espero y lo recibo espiritualmente, porque hay que darle la dignidad que merece. ¿De acuerdo? Entonces, humillación, por supuesto. ¿Por qué nos humillamos 3 veces? Siempre, fijaos, en la Biblia está el número 3, el número 40, el número 12, el número 7, son los números de Dios. 3 veces, ¿por qué? Porque es una vez al Padre, una vez al Hijo y una vez al Espíritu Santo. Me humillo 3 veces, todo lo hago 3 veces si quiero, pero es porque es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Renuncio al mundo. Confianza. Y aquí todo va a parar a la cruz. Aquí nos lleva a Jesús. Esto nos lleva a Jesús. La renuncia al mundo, la renuncia a mí mismo, es esto que nos dice el Señor. Quien quiera seguirme, que coja su cruz y me siga. Que venga conmigo, que coja su cruz y siga. Eso es la renuncia a mí mismo. Eso es renunciar a mí. Eso es decir, Señor, en ti confío. Señor, esto que me ha pasado no me gusta nada. Me duele terriblemente. No me gusta, no lo quiero. Eso es coger tu cruz. Eso es coge tu cruz y sígueme. El que dice, Señor, amén y gracias por esta cruz, es el que coge su cruz y le sigue. El que cae con la cruz porque no puede y reniega, es el que luego se levanta. ¿Con quién? ¿Con qué? Con la confesión. Porque como ayer dijo un sacerdote que me encantó no es el mérito del que sigue siempre a Jesús y no cae, no, el mérito es el del que cae y se levanta. O sea, hay que caer y levantarse, como Jesús también en el camino nos enseñó que también él caía con sus cruces y también se levantaba por amor. Entonces nosotros cogemos nuestras cruces y decimos amén y gracias. ¿Por qué? Porque tenemos confianza y porque eso es coger la cruz y hacer y seguir el camino de Jesús. Eso es coger la cruz y sígueme. Coge tu cruz y sígueme. La cruz la da Él. Él es el que nos dice qué cruz quiere que llevemos. Tú tienes una, tú tienes otra, tú tienes otra. Todos tenemos una cruz. Todos hemos pasado por una cruz, o estamos viviendo una cruz, ¿verdad? O estamos soportando la cruz de otro, ayudando a otro, ¿verdad? Y es así. Y la vida es eso. Porque así es la vida del cristiano. La Virgen tuvo su cruz. La Virgen tuvo su cruz. La Virgen tuvo su pasión. Imaginaos lo que fue para ella. Eso fue su cruz. Fue soportar ver a su hijo de esa manera, al inocente de los inocentes, soportando, viendo aquello y aceptando y diciendo amén y gracias, aceptando la voluntad de Dios. Esa es la cruz de María. El soportar el vilipendio, o sea, todo lo que le hicieron. O sea, era una carnicería lo que hicieron de él. No era una broma, no era 4 latigazos y luego lo ponemos allí que se muera el sol. No. Para que una persona de 33 años, en la plenitud de la vida, joven, sano, muera en pocas horas, imaginaos lo que se les tuvo que hacer. Imaginaos lo que se le tuvo que llegar a hacer a ese cuerpo para que muriera a las 3 del mediodía, cuando la tortura empezó al amanecer. Imaginaos lo que se le tuvo que hacer a un cuerpo joven para que llegara a morir a esa hora. O sea, eso todo lo vio la Virgen. Imaginaos a una madre viendo a su hijo torturado. ¿Eso quién lo aguanta? ¿Quién lo soporta sin enloquecerse, sin volverse loca? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, cuando decimos con María y María, es cuando yo me acerco con la dignidad de María, como hija de María, invito al Espíritu de María a habitar en mí y en ese camino me preparo, ¿para qué? Para que cuando ya Cristo, que se ha hecho pan, que se ha dejado moler, cuando se nos hace pan y se nos hace alimento, es alegóricamente cuando Él se deja flagelar y se deja machacar prácticamente, como el trigo en el molino se hace pan para después hacerse alimento para nosotros,
Pasa el pan por el mismo proceso que pasó Jesús. Se dejó moler los huesos. Se dejó destrozar para hacerse alimento. Como el trigo se pasa por la rueda de molino para hacerse pan y alimento. Cuando ya fallece, cuando muere y es un cuerpo extinto, ¿quién recibe a Jesús? Os lo dije el otro día, no lo recibe la tierra que da más gloria que nosotros a Dios. La tierra da más gloria a Dios que nosotros, ¿por qué? Porque obedece a Dios. Los pájaros cantan como Dios le manda. Los perros hacen como Dios les manda. La luna sale cuando Dios ordena. El sol, las lluvias, todo esto glorifica a Dios porque obedece a Dios. Nosotros somos los que vamos por libre. ¿Me explico? Entonces, ¿quién da gloria a Dios? ¿Quién puede dar más gloria a Dios que nosotros mismos? La Virgen. Porque la Virgen es la que fue siempre obediente, fue siempre... ¿Tienes calor? Sí. Quítate. Sí. La Virgen es la que ha dado siempre gloria a Dios, la que siempre ha obedecido, en todo momento hizo la voluntad de Dios. Entonces, es el jardín cerrado de Dios, es el misterio de Dios. Nosotros cuando invocamos a la Virgen, la recibimos por María, con María, en María, hacemos este momento, lo que podemos visualizar para entender estas frases es que en los pies de la cruz, cuando ya estaban haciendo el descendimiento, ¿cómo se dice en castellano? El davallament en catalán, el descenso de Jesús de la cruz, cuando ya lo descolgaron para bajarlo, no lo recibió la tierra, que era más digna que cualquier pecador de recibir el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo recibió? Lo recibió la Madre, la misma que lo recibió cuando se encarnó, lo recibió cuando ya falleció, los brazos de María. Y fue consolado en los brazos de la Virgen, que es lo que muchas veces está representado, que es la piedad. O sea, en este momento nosotros somos la piedad. Somos como la piedad. Vemos a Jesús descender, lo recogemos en el pan y lo recibimos en la piedad. Somos la piedad, la piadosa madre que recibe el cuerpo extinto de su Hijo. Y somos realmente la madre, porque somos hijas de María. No somos María, obviamente, las distancias son inmensas, pero somos la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en nosotros quiere habitar como hijo, crecer como hijo y alimentarse de nuestro amor y ser adulto en nosotros, para nosotros ser esos Cristos. Habéis oído muchas veces, Tomás de Kempis decía, imitación de Cristo. La imitación de Cristo no pasa por eso, por dejar que crezca Jesús en mí y que se haga adulto y crezca y yo sea un pequeño Cristo, yo sea un corredentor con Cristo. Eso es de lo que hablan los santos. San Guiñón de Montfort nos habló del camino de María porque él era una imitación de Cristo. O sea, él conoció a la Madre porque habitaba en él el Espíritu Santo, porque en él habitaba Jesús y Jesús le daba la sabiduría y el conocimiento de su Madre como camino seguro a él, que él es el cielo, o sea, la puerta segura al cielo. Es decir, al final el camino es Cristo. Y en Cristo, pues mucha gente dice, hombre, qué bonito es Cristo cuando lo vemos en la misericordia, o cuando lo vemos sanando, o cuando lo vemos tal, pero nadie quiere verlo en la cruz. Le cuesta a la gente mucho verlo en la cruz. De hecho, los artistas nos lo representan con cuidado, ¿no? Porque parece como... Es muy duro, ¿no? Entonces nos cuesta aceptar a ese Cristo de la cruz. Y el Cristo de la cruz es el día a día. Por eso cuando decimos, pegamos los platos en María, como lo haría María, ¿por qué dice Salvador, Salva, que yo puedo fregar los platos como María? Bien, porque si yo, lo que quiere Jesús, he dicho, es habitar en mi corazón. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. El Espíritu de Dios no puede habitar en un espíritu agitado. El Espíritu de Dios habita en paz en nosotros. Tiene que estar en nosotros, hemos de estar en paz. En paz quiere decir en estado de gracia. En paz quiere decir en paz con Dios. Es la paz del Espíritu Santo. La paz del Espíritu Santo, cuando está la paz del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en paz con Dios y estamos en estado de gracia, el Espíritu Santo puede habitar en nosotros. Cuando nosotros, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, habita en nosotros, habita la Santísima Virgen, como he comentado igualmente, porque como dice el Ave María, el Señor es contigo, entonces también la Virgen habita en nosotros. Nosotros lo que nosotros hacemos es hacer las cosas como si fuéramos una familia de Belén. Somos María.
Somos la Virgen María en la vida oculta de Jesús. Somos esa Virgen María en la que Jesús se reconcilia, llega a casa, tiene ese espacio, esa mamá, ese estado de maternidad. Eso es lo que hacemos con María, en María, por María. Somos ese espacio del seno de María. Y aquí, por suerte, creo que lo he dicho todo. Y bueno, si venís, os lo dejaré grabado el tema de los sacerdotes. Solamente una cosa, que está el sacerdote aquí. Quiero que cuidéis mucho de los sacerdotes y recéis mucho por los sacerdotes. Los sacerdotes son los predilectos de María y muchas veces en la iglesia, no es porque esté aquí, yo no quería decir que lo he dicho antes, muchas veces sabéis que en la iglesia hay mucha división, mucha crítica, mucho tal. No entréis en ese juego, nunca. Vosotros cuando veáis cosas que no os gusten de algún sacerdote, un obispo, un párroco, no, rezad y callad, porque al final son las manos que hacen que descienda el Espíritu Santo y llegue a nosotros el cuerpo de Jesús a través del pan y del vino. Por lo tanto, tienen una dignidad que es Jesús en ese momento mismo que se entrega y nosotros no debemos dividirnos ni debemos tampoco criticarlos. Si vemos algo, ofrezcamos rosarios y tal, pero no entréis en ese juego porque eso es lo que quiere el maligno. Como hijos de María, los sacerdotes son los predilectos de María. Entonces, para vosotros ahora también los sacerdotes han de ser vuestros predilectos, han de ser vuestros hijos adoptivos. Habéis de adoptar a vuestro párroco y rezar mucho por ellos, porque ellos son muy atacados también. Entonces, ellos necesitan también de nuestras oraciones, y más en estos momentos en que la Iglesia está pasando por lo que está pasando. Y ya está.